platicando en el módulo anterior que en realidad José Jaime no tenía no tuvo un espacio de formación académica así bueno, porque en San Luis Potosí no existía. En realidad, la fundación del Instituto Potosino de Bellas Artes vino a suplir este gran vacío que había en San Luis Potosí, pero también le toca toda esta época en la que hay un gran movimiento cultural en San Luis, que se va a fundar un poquito después el Museo Regional Potosino en los años 50, y hay una serie de creadores artísticos muy importantes en San Luis. Y nos mencionabas que José Jaime es más conocido, bueno, había sido más conocido por su literatura que por su pintura. ¿Podrías platicarle un poquito al público televidente sobre los libros de José Jaime? Sí, bueno, él como les decía, desde su adolescencia busca la manera de manifestar, ¿no? Sus inquietudes y una serie de situaciones que él vivía a través del medio que más le acomodara. Entonces, de manera simultánea trabaja tanto en la pintura como en la literatura. Entonces, los primeros poemas de José Jaime se publican en la prensa local de esa época. A partir de 1943 encontramos algunos poemas publicados en distintos periódicos, revistas, etcétera, locales. Y es en 1944 cuando se publica su primera obra literaria, titulada Retablos. Algo que es interesante es que, bueno, algunos son poemas. Sí me decían que los expertos en literatura, lo cual yo no es mi campo, ¿no? No he profundizado tanto en la parte literaria, pero bueno, tiene poemas interesantes y desarrolla un poco otro tipo de narrativa. Algunos son como cuentos breves. Entonces, bueno, en este primer retablo es una compilación de 25 prosas líricas, así tal cual está los comentarios de presentación, ¿no? de esta publicación. Los publican, algo que también es interesante, bueno, localmente, ¿no? Hay varias imprentas que apoyan a todos estos productores locales y empiezan, ¿no? a sacar pequeños tirajes. Para 1948 salen otras de sus obras literarias. Para Peñalosa, por ejemplo, la obra más importante de José Jaime en cuanto a la literatura es un libro titulado Hora y Muerte. Para él esa obra es existencialista, hace referencia a distintos personajes que hacen que seguramente José Jaime conoció y que se encuentran referidos en su obra. Entonces, bueno, les decía, Retablos es la primera obra, Hora y Muerte es una de sus obras más importantes. Tiene otra colección de poemas taurinos, que, bueno, se llama Poemas Asimétricos. También publica otra obra. Hay dos que se publican póstumas, creo que una es precisamente Poemas Asimétricos, y Límite, que probablemente es el más conocido. Este libro, que de hecho se llama Ideario en Fragmentos, lo que tiene es que son una serie de aforismos que son textos muy, muy breves, pero bastante profundos, y este libro precisamente se volvió a reeditar en los 90s, y por lo cual yo creo que José Jaime era más conocido en la parte literaria, ¿no? O sea, al reimprimirse este libro en el 94, pues tuvo, digamos ya en generaciones más cercanas a nuestras fechas, pues una nueva revaloración, ¿no? Y estos aforismos son muy interesantes. Algunas personas que se han acercado dicen que son obras también muy interesantes estos aforismos. Para mí tienen una similitud con estos dibujos equivocados que les decía, ¿no? Con algo muy sencillo, como a veces van a ser 3 o 4 líneas, profundiza en temas muy importantes, ¿no? Como lo va a hacer en este otro. Y
precisamente deja inéditos, como les decía, la autobiografía y otras obras literarias, y son muy interesantes. Falta, yo creo, todavía hacer a lo mejor un análisis, porque hay ciertas temáticas que sí aborda tanto en la literatura como en la pintura, pero creo que todavía falta profundizar también en esa parte literaria, ¿no? En los 40s y 50s sí hay varias, ¿no? Hay notas, críticas, etcétera. En Letras Potosinas, precisamente, por ejemplo, habla sobre varias de las apariciones de las publicaciones de José Jaime, pero creo que ahora que se ha recuperado también la obra plástica, sería interesante, ¿no?, hacer este diálogo en donde, les decía, yo he identificado algunos temas que sí aborda en ambas manifestaciones, pero pues que falta hacer esa reflexión. Y no lo he mencionado, pero era bastante prolífico, entonces también experimentó con la escultura. Casi nadie conoce la obra escultórica de José Jaime, pero tiene varias obras interesantes en escultura que por primera vez se exhibieron el año pasado con motivo del centenario del artista. Excelente, muy interesante. Bueno, y mencionaste a Peñalosa. Para nuestro público televidente, a lo mejor gente que son muy jóvenes no saben quién fue Joaquín Antonio Peñalosa. Simplemente diré que fue un creador literario, sacerdote, creador literario, investigador de la literatura, crítico literario también, y también tuvo una obra muy importante que se conoció en la ciudad de San Luis, que se llamó El Hogar del Niño. Ahora, vamos a retomar a José Jaime. Estas esculturas, ¿cuál es el tema de las esculturas de José Jaime? Pues bueno, varían. Hay desde desnudos femeninos, que también los encontramos en su obra pictórica, pero por ejemplo hay una serie que son como una especie de máscaras que, bueno, lo que expresan son como los sentimientos o las emociones humanas. De estas, realmente creo que todavía falta también hacer un trabajo un poco más exhaustivo. Yo solamente hice como en su momento el registro de que existían en varias colecciones. Algunas no están aquí en San Luis, pero otras que sí están son las que se exhibieron el año pasado. Algo que es muy interesante es que es un autodidacta, pero muy bien formado, ¿no? O sea, él no solamente veía y copiaba, sino que realmente se nota en sus obras un análisis profundo. Por ejemplo, en la biblioteca del Doctor de la Maza, cuando pude consultarla, en libros como por ejemplo uno de Miguel Ángel, todavía había anotaciones de José Jaime entre las páginas, ¿no? Y entonces estaban los estudios y las anotaciones como de la proporción y de una serie de cosas que es muy interesante, porque de verdad no se limitaba a copiar, o sea, también veía esta parte teórica que hicieron los grandes maestros del arte universal. Entonces, por ejemplo, en la escultura yo veo una clara influencia, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? En la forma de tratar los cuerpos, en la forma de que se expresan algunos de los rostros. Entonces, no hay una temática en particular, hay algunas que tienen similitud con la obra plástica. Hay una pieza muy interesante que es recurrente tanto en los dibujos como en la obra plástica, que yo creo que representa a la muerte. Entonces y siempre es un personaje que está como con el rostro semicubierto, y también lo tenemos representado en escultura. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, tuvo relación también con Joaquín Arias. De hecho, hay, como sucede con todos los artistas de todo el mundo, intercambio de obras, ¿no? Él le hizo un retrato en pintura a Joaquín Arias, y Joaquín Arias le hace, ¿no?, un retrato en bronce. Entonces yo estoy segura que pues en algunos momentos compartieron, ¿no?, la inquietud también por esta plasticidad de la tridimensionalidad que te da la escultura. La mayor parte de sus esculturas están hechas en yeso y en piedra caliza. Entonces, bueno, también son bastante frágiles en ese sentido, pero es interesante, y también algunas incluso tienen partes con pigmento. Entonces, seguramente si hubiera vivido más tiempo, hubiera seguido experimentando también con algunas otras técnicas, ¿no? ¿Cuándo muere José Jaime? José Jaime, como les contaba hace rato, nace en 1918 y muere en 1949 a la edad de 31 años. Muy joven. Pero otro de sus grandes amigos es Adolfo de Alba, también poeta, periodista importante de la época, dirigió varias revistas.
Él, precisamente en una nota periodística, él dice que José Jaime murió de 31 eternidades. Entonces, él, yo creo que, o sea, los 31 años de vida, que también sí creo que las condiciones de pues, las personas en esa época y ahora son muy diferentes, ¿no? Ahora creo que cada vez la adultez la hemos ido retrasando, y en esa época, pues desde a lo mejor por las experiencias que tuvo y ese andar por todos lados, pues él fue desde muy temprano un adulto que se dedicó a esto. Y pues sí tuvo varias complicaciones de salud a lo largo de su vida, y finalmente pues sí, muere a los 31 años de edad. Realmente muy joven. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver sobre su pintura. Exacto. A ver, ¿qué le puedes platicar a nuestro público televidente sobre la pintura de José Jaime? Pues de la pintura al óleo que les comentaba, que yo logré registrar aproximadamente 350 y tantas obras, yo lo dividí en cuatro etapas, ¿no? Que siento que es difícil a veces así como cortar, ¿no? En una fecha o con una pintura en particular, pero sí creo que va determinando un poco como la evolución necesaria que tienen todos los artistas. Entonces, en un primer periodo, que es el que yo considero que es de formación. Vamos a una pausa y regresamos. No se olvide de enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.